Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Extiéndete y ve por todo. Extiéndete y ve por todo. ¿Quieres repetirlo conmigo? Extiéndete y ve por todo. Qué hermoso es cuando nosotros podemos extendernos y determinarnos a alcanzar todo aquello que Dios ha determinado en su gracia darnos. Y déjeme decirle algo, hoy vivimos en un periodo en el cual la iglesia se enfrenta ante múltiples desafíos y un sinfín de circunstancias que pudieran detener su avance y crecimiento. Pero para que esto no suceda, debemos aprender a enfrentar y superar aquello que puede amenazar nuestra estabilidad y comprometer nuestra fe. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no deberíamos de temer, puesto que Él ya había vencido al mundo. Y la Escritura nos enseña que es a través de la fe que usted y yo podemos vencer al mundo. Así que es importante que entendamos que no vivimos dentro de una burbuja. Al contrario, vivimos en un mundo que es demasiado hostil para nuestra fe y que muchas veces las circunstancias que se presenten delante de nosotros van a tener la capacidad o al menos el potencial de detener nuestro avance y crecimiento. Y es por esta razón que usted y yo necesitamos aprender a enfrentar y superar las circunstancias que la vida nos presente. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad. ¿Para qué? Para poder continuar enfrentando y superando la adversidad. Déjeme decirle lo siguiente. Como hijos de Dios, debemos estar atentos y ser más proactivos ante las dificultades. Debemos ser menos pasivos e indiferentes ante las diferentes situaciones que pudiéramos estar enfrentando. Creo que ninguno de nosotros tiene dudas respecto de saber que Dios está con nosotros. Sin embargo, debemos atender al hecho de que para poder arrebatar las bendiciones del cielo, nos es necesario esforzarnos por ellas. Esto tal vez a usted le pueda parecer nuevo, pero déjeme decirle que desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es un principio que la palabra de Dios nos enseña. Cada uno de nosotros tiene una corresponsabilidad en ver la voluntad de Dios establecida y manifestada en nuestra vida. El problema es que muchas veces no somos proactivos ante las dificultades, no estamos proponiendo soluciones. Creemos que derramando nuestras lágrimas o de alguna manera haciéndonos las víctimas, volviéndonos pasivos e indiferentes, vamos a poder superar la adversidad. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros necesita entender que para poder arrebatar las bendiciones del cielo, nos es necesario esforzarnos por ellas. En la palabra de Dios podemos ver claramente cómo el pueblo de Israel, aun cuando gozaba de grandes y valiosísimas promesas, tuvo que luchar por ellas. Pienso que un entendimiento equivocado de la gracia y del favor de Dios para con nosotros nos lleva muchas veces a tener un concepto equivocado de la gracia y el favor de Dios. Y esto nos hace, amados hermanos, el vivir resignados y a su vez de forma inconsciente en un nivel inferior del que Dios desearía que ya estuviéramos disfrutando. Lo hemos dicho muchas veces. El Señor dice en su palabra, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. En otras palabras, en el corazón de Dios para conmigo hay bendición. Hay deseo de que yo sea prosperado. Hay deseo de que yo crezca. Hay deseo de que yo pueda seguir avanzando, aún en medio de las tormentas que la vida me presenta. El problema muchas veces, amados hermanos, es que tenemos un entendimiento equivocado de la gracia y del favor de Dios. Y por esta razón es que nos conformamos, nos resignamos.
Y muchos de nosotros estamos viviendo en un nivel muy inferior del que Dios desearía que ya estuviésemos disfrutando. Y es que, déjeme decirle la verdad, muchos creyentes tienen grandes sueños y anhelos por alcanzar, pero muy pocos se atreven a esforzarse por ver los hechos realidad. Y esto no tiene nada que ver con un despropósito de parte de Dios. Al contrario, creo que el problema radica en que muchos de estos que están soñando, que están anhelando, no están haciendo lo que se necesita para poder alcanzar el propósito de Dios. Incluso, déjeme decirle esto, hay personas en nuestra generación que le llaman fe al mantenerse de brazos cruzados, es decir, con una actitud indiferente. No están respondiendo hacia la iniciativa del Espíritu Santo en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Otros pudieran llamarlo de diferente manera, pero yo lo llamo irresponsabilidad e indiferencia. Y algo que quiero que sepa es que Dios jamás va a bendecir a una persona que está siendo negligente con lo que debe de hacer y se escuda en su supuesta fe para no actuar. Muchas personas hoy día se están quedando lejos de donde ya deberían estar porque simplemente no han puesto a trabajar su fe. Se están quedando de brazos cruzados esperando que Dios haga lo que ellos tienen que hacer. Y algo que siempre he recitado y que en esta noche quiero recalcar y subrayar es que Dios no hará por ti aquello para lo cual ya te dio autoridad a ti para hacer. ¿Me explico? No podemos cruzarnos de brazos y esperar que Dios cumpla sus promesas y llamarle a eso fe. Tenemos que entender que si realmente su promesa ha calado hondo en nuestro corazón y su promesa está produciendo en nosotros un despertar, tenemos que actuar. Eso realmente es fe. Porque de otra manera, como ya lo mencioné, para mí eso es negligencia. Para mí eso es irresponsabilidad. Y quiero que consideremos dos pasajes bíblicos, por favor. Acompáñame a Jeremías, capítulo 48, verso 10. Libro del profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10. Y cuando lo tenga puede decir gloria a Dios, puede compartir esta transmisión. Sé que será de bendición para aquellos de sus amigos que puedan verla en lo futuro. Jeremías, capítulo 48, verso 10. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Dice así la palabra del Señor: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Fíjese qué tremenda palabra. El Señor está lanzando una maldición que tiene que ver con una actitud en nosotros que impide que el propósito de Dios se manifieste. Maldito, dice la Reina Valera, el que hiciese indolentemente la obra de Jehová. Y la NBI traduce: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. ¿Cuántas veces, amados hermanos, estamos esperando que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, pero no estamos haciendo nada? No estamos poniendo nuestras manos en el arado. Tenemos nuestras manos cruzadas y esperamos que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Y cuando esto no sucede de la forma en la cual nosotros esperamos, nos decepcionamos, nos enojamos, nos molestamos. Considere el siguiente pasaje. Vamos a Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 9. Y escuche con atención lo que la palabra del Señor nos dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Esta expresión es poderosa, porque en esta expresión Dios está dando por terminado un ciclo y al mismo tiempo está abriéndole la puerta a una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Dios ha declarado muerte para muchas cosas en nuestra vida. Dios ha dicho esa relación, ese hábito, esa estrategia que te has propuesto, ese sueño, ese anhelo que va en contra de mi voluntad, no tiene trascendencia en tu vida. Yo cierro esa puerta para abrirte una puerta hacia algo nuevo. Y para ello Dios nos da una promesa. El problema, amados hermanos, es cuando nosotros abrazamos, y lo pongo entre comillas, la promesa de Dios, pero no estamos dispuestos a comprometernos con lo que implica ver la promesa hecha realidad en nuestra vida. Continuamos leyendo. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, escuche con atención esto, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Tremenda palabra. El Señor le está diciendo a Josué, Moisés, mi siervo, ha muerto y ahora es tu turno para llevar al pueblo a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo te prometo que todo lugar donde pise tu pie será tuyo. ¿Qué requería Josué para que esta palabra se cumpliera? Sencillo, ¿verdad? Mover sus pies. Porque si Josué se quedara parado, esperando a que Dios le diera la tierra por heredad, nada iba a suceder, porque la promesa implícitamente requería de Josué una acción. Y es tremendo cuando nosotros no lo alcanzamos a entender de esa forma. Pensamos que cada vez que Dios nos da una promesa, Él tiene la obligación de cumplirla y nosotros simplemente tenemos que cruzarnos de brazos y esperar a que Dios lo cumpla. Amados hermanos, entender el propósito de Dios para nuestra vida desde esta perspectiva es peligroso. ¿Por qué? Porque nunca lo verás hecho realidad. Tal y como el Señor le expresó a Josué en la Escritura, todo lugar que pise tu pie, te lo voy a entregar. En esa porción la palabra nos deja ver claramente que lo que Josué necesitaba hacer era caminar, era dar pasos. Y todo lugar donde la planta de su pie se posase, Dios se los habría de entregar. Y de la misma manera, hoy las promesas del Señor aplican para todos y cada uno de nosotros. Él nos las ha dado con la finalidad de que nosotros hagamos lo propio. Y esto es algo muy importante que esta noche deseo que consideremos y que lo tengamos presente. Considere lo siguiente. Lea la lámina que tenemos aquí. Y dice así. Hoy un alto porcentaje de creyentes han malinterpretado la buena voluntad de Dios para sus vidas, ya que piensan que el que sus promesas se lleven a cabo o no en sus vidas es responsabilidad absoluta de Dios. Muchos creyentes están pensando eso. Creen que si Dios les dio una promesa, es Dios quien debe de determinar el tiempo y la forma en la cual la promesa se habrá de cumplir.
Y ciertamente hay algunos parámetros que de alguna manera nos impiden muchas veces poder reclamar una promesa, como nuestra posición, es decir, no estamos donde Dios quisiera que estuviéramos, no tenemos la capacidad aún para poder disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Pero en otras ocasiones, si es el punto en el cual me estoy enfocando, no estamos teniendo la voluntad para luchar por las promesas que Dios nos ha prometido. Y es ahí, amados hermanos, donde tiene que haber un cambio de actitud en nuestra vida. Porque si nosotros no estamos luchando por aquello que Dios nos ha prometido, ¿cuándo entonces esperamos verlo hecho realidad en nuestra vida? Es importantísimo que nosotros entendamos que toda promesa de Dios ha sido expresada con la finalidad de que se vuelva una realidad. Dios no te da promesas simplemente para ilusionarte y mantenerte entretenido por un lapso de tu vida. Si Dios, realmente Dios, y no estoy hablando de nuestros mal viajes, en los cuales creemos que Dios nos dio una promesa y esa promesa es contraria a lo que su palabra enseña y de ahí nos malviajamos creyendo que Dios la habrá de cumplir a una costa de ir en contra de su palabra. Por favor, no estoy hablando de eso. Si realmente Dios te dio una palabra, escucha bien lo que te voy a decir. No te dio esa promesa para hacerte perder el tiempo. Te dio esa promesa para que puedas aprovechar el tiempo. Sabiéndonos finitos, Él siendo eterno, nos da su promesa para que nosotros al hacer lo propio podamos asirnos de lo eterno. ¿Entiende esta verdad? Necesitamos comprenderla para entonces extendernos y estar dispuestos a ir por todo. De lo anterior, lo que les acabo de leer, nada podría estar más lejos de la realidad, amados hermanos, ya que debemos entender que cuando Dios se compromete con nosotros a través de una promesa, y subrayo la palabra compromete, es que ésta ha sido autorizada en el cielo. Déjeme ir un poco más despacio. Cuando Dios le da una promesa, Dios se está comprometiendo en dicha promesa a hacerlo realidad en su vida. El problema es que muchos de nosotros no entendemos que aunque esa promesa ya ha sido autorizada en el cielo, muchos de nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer para que dicha promesa ya autorizada sea una realidad en la tierra. Para que dicha promesa pueda materializarse, debe haber una correspondencia de parte nuestra, que le dé testimonio al cielo de que estamos creyendo que la palabra que Dios nos ha dado es real y verdadera. ¿Qué está haciendo usted con las promesas que Dios le da? Llora de emoción unos minutos y después va y las guarda en su baúl de promesas no cumplidas. ¿Será que estamos actuando de esa forma y creemos que hacerlo de esa manera debe de ser la forma normal en la cual todo creyente debería de actuar? Si estamos pensando de esa manera, amados hermanos, estamos actuando equivocadamente, porque lo reitero, Dios no le da una promesa a ninguno de nosotros para hacernos perder el tiempo. Dios nos da sus grandiosas y valiosísimas promesas para que podamos asirnos en nuestra temporalidad de la eternidad, autoridad, eternidad que nos ha sido concedida en el corazón de Dios a través de una promesa. El apóstol Pablo expresó una idea que considero debe ser fundamental en la forma en la cual veamos la vida y entendamos la forma en la cual Dios espera que le hagamos frente a las circunstancias. Y yo le invito, por favor, a que me acompañe para que leamos juntos Segunda a los Corintios, capítulo 4, Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 13. Y dice la palabra del Señor así. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe
también nosotros creemos y por eso hablamos. Creí y por eso hablé. Vean nada más la expresión del apóstol. La fe que había en él lo llevó a actuar. ¿Cuántos de nosotros creemos que la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida cuando no estamos haciendo lo propio? Necesitamos, amados hermanos, ser congruentes. Y si queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, tenemos que hacer aquello que le dé testimonio al cielo de que estamos preparados para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Ahora bien, quiero que reflexionemos sobre algunos ejemplos que nos muestran la importancia que tiene y la trascendencia que existe cuando abrazamos la promesa y damos evidencias de tener fe. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Déjeme mencionarles solamente algunos. Abraham y Sara. Abraham recibe la promesa de que al paso de un año él tendría a un hijo. Y es impresionante cómo si hablamos de la naturaleza del periodo de gestación de un ser humano, podríamos decir que son 9 meses. Entonces, Abraham sabe que él tiene solo 3 meses para hacer lo propio, esperando que Dios haga lo que a él le corresponde. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo escribe y dice que cuando Abraham recibe la noticia o la promesa de parte de Dios de que será padre, él contra todo dictamen, contra toda apariencia personal, porque incluso el apóstol se atreve a decir su cuerpo ya estaba como muerto, contra toda sentencia, contra todo parecer, él creyó y se gozó en el Señor? ¿Por qué? Porque una promesa de Dios es una oportunidad para tu vida. Abraham así lo vio. Y aunque él sabía que restando el tiempo de gestación, tenía solo 3 meses para llevar a cabo lo que a él le correspondía hacer, él estuvo dispuesto a hacerlo esperando que Dios haría lo propio. Otro ejemplo, Moisés. Moisés, para hacer que el pueblo de Israel pasase en medio del mar como si caminara sobre tierra firme, tuvo que darle un golpe a las aguas conforme a la promesa de Dios. Recuerde cuál es el cuadro, y el pueblo de Israel está huyendo y ya los está alcanzando el ejército egipcio. Y Moisés se para muy inspirado y dice: pueblo de Israel, estad quietos y vean la salvación que el Señor les proveerá. Y Dios, bajo el principio que les he dicho que Él no hará por nosotros aquello para lo cual ya nos dio autoridad a nosotros hacer, le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Tú, con la vara que te he dado, hiere las aguas. Imagínense a Moisés esperando, cruzado de brazos, que Dios dividiera el mar. Pues Él dijo que nos iba a hacer cruzar. Él tenía que hacer lo propio y Dios haría lo suyo. Nosotros hacemos lo posible. Dios se encarga de lo imposible. Y quiero preguntarte, ¿será acaso que en algún área de tu vida no estás haciendo ni siquiera lo que a ti te corresponde, pero quieres ver las promesas de Dios? Amados hermanos, tenemos que avanzar y crecer, así como madurar. Le pongo otro ejemplo. Elías tuvo que reconstruir un altar que estaba derribado y abandonado, y así fue como pudo ver descender fuego del cielo. Dios le dio instrucciones a Elías de qué es lo que él quería hacer. Y Dios quería hacer descender fuego del cielo. Pero recuerde que ante los ojos
de Elías había un problema. El altar estaba destruido. El altar había sido abandonado. Elías no esperó de brazos cruzados a que Dios enviara ángeles a reconstruir el altar. Él se puso a trabajar para reconstruir el altar. Y una vez que el altar estaba reconstruido, una vez que él había hecho todo lo propio, se acerca al altar y en una oración muy sencilla le dice a Dios: demuestra que he hecho todo esto en obediencia a ti. Escúchame, Señor, y haz descender fuego del cielo. Y Dios respondió a Elías. Él hizo lo propio. Dios hizo lo suyo. Otro ejemplo es cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas. Ellos, como marineros y llenos de supersticiones, comienzan a escandalizarse, pero Jesús les grita: ¡Hey, tranquilos! No tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le da una palabra, le da una promesa y le dice: ven. No dejó de soplar el viento, no dejó de golpear las olas la barca. Y en medio de esa circunstancia, Pedro tuvo que bajarse de la barca y experimentar lo que era caminar sobre las aguas. Pedro hizo lo propio. No apareció de repente en medio del mar. Él tuvo que bajarse de la barca. Muchos de nosotros tendremos que renunciar a nuestra área de comodidad para poder aprender a caminar en lo sobrenatural, para poder asirnos de las promesas de Dios, para poder disfrutar de esa gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos, amados hermanos, tener esa misma actitud que hubo en Abraham, que hubo en Moisés, que hubo en Elías, que hubo en Pedro. Podríamos continuar mencionando una enorme cantidad de ejemplos en los cuales se puede observar claramente que el cielo está esperando que nos comprometamos con aquello que anhelamos y que por fe nos atrevamos a conquistar. Pero ¿qué es lo que Dios encuentra en muchas de las ocasiones en nosotros? Ponga mucha atención. ¿Cuántas veces no estará encontrando el cielo en nosotros actitudes que no corresponden con un pueblo al cual se le han dado grandiosas y valiosísimas promesas? ¿Qué está sucediendo? Pues como nos mantenemos con una actitud de brazos cruzados, obviamente esto genera en nosotros impaciencia. ¿Hasta cuándo Dios me va a responder? Hay quienes están molestos con Dios, se sienten incómodos con Él, porque Dios les prometió algo y ellos no lo han visto. La pregunta obligada es si ellos hicieron todo lo que a su alcance tenían que hacer. ¿Estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance podemos hacer? Hay personas que están experimentando frustración. Hay quienes están batallando con la tristeza, con la decepción, y hay casos en los cuales las personas se han vuelto incrédulas. Es que Dios me dijo, pero nunca cumplió lo que dijo. ¿Hiciste todo lo que en tu mano estaba para que la promesa se cumpliera? Porque déjame decirte algo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema muchas veces radica en el hecho de que nosotros no estamos realmente esforzándonos por alcanzar aquello que Él nos ha prometido. Necesitamos, amados hermanos, entonces pedirle a Dios que Él nos enseñe, nos muestre qué es aquello que nosotros tenemos que hacer para que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Dios, déjame decírtelo así,
no se siente motivado por las malas actitudes que pudiéramos tener a causa de no ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. El que tú estés como en la imagen anterior, indiferente, enojado, molesto, turbado, decepcionado, incrédulo, de la manera en la que estés, eso no mueve a Dios. Y eso es algo que deberíamos de tener bien presente, porque nuestras malas actitudes no mueven ni motivan a Dios para cumplir sus promesas a nuestra vida. Si queremos que Dios obre conforme a lo que prometió, te pregunto, ¿dónde está lo que tú debes hacer? ¿Dónde está? Es que Dios me prometió que me iba a sanar de esta enfermedad, pero ni siquiera tomas tus medicamentos, ni siquiera te cuidas. Es que Dios me prometió que mi trabajo lo iba a prosperar. Llegas tarde, no lo abres, no eres responsable. Es que Dios me dijo que yo iba a liquidar todas mis deudas y gastas en lo que no necesitas. ¿Se da cuenta? Hay mucha incongruencia de parte nuestra. Y es que no estamos, amados hermanos, realmente entendiendo cómo es que podemos ver cumplidos los planes y propósitos de Dios revelados a nosotros a través de sus promesas. El apóstol Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos realmente mostrándole a Dios las obras que le pueden decir al cielo, estoy listo para recibir aquello que me prometiste? Muchos de nosotros no estamos dándole testimonio al cielo de que estamos preparados. Ahora escuche esto. Si queremos que el cielo nos respalde y que Dios honre nuestra fe, necesitamos actuar en respuesta a lo prometido. Si no actuamos de forma responsable y comprometida en razón de aquello que Dios nos ha prometido, ¿cómo esperamos que Dios lo haga? Recordemos que la fe de Abraham fue tomada por justicia y eso hizo que Dios cumpliera su promesa dada a su vida. Ahora imagínense ustedes a Abraham recibiendo la promesa, de aquí a un año estarás cargando en tus brazos un hijo propio. Abraham sabe un poco de biología y dice, pues el embarazo de una mujer dura 9 meses. Tengo 3 meses para embarazar a Sara. Y yo sé que Dios lo hará, pero él no intima con su mujer. ¿Cómo la va a embarazar? ¿Por ósmosis? Y muchos de nosotros estamos actuando de la misma forma con las promesas de Dios. Dios te ha prometido ser próspero, Dios te ha prometido trascender, Dios te ha prometido muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo que ha faltado? No el poder de Dios, no la voluntad de Dios para que veas esas promesas cumplidas. Ha faltado lo que a ti corresponde hacer. Y ese es un problema que necesitamos hoy tratar. Y si acaso esta fuera una de las cosas que nos están limitando, tenemos que trabajar seriamente en ello. ¿Cuántas veces somos nosotros cerrándole la puerta a los propósitos de Dios? Que somos incrédulos, porque somos impacientes, porque queremos que Dios lo haga, pero nosotros no queremos hacerlo. Cuando tú haces lo que a ti corresponde y todo lo que en tu capacidad está a hacer, déjame expresar lo siguiente. Obligas al cielo a responder y a respaldar la promesa de Dios a tu vida. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7.
Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia de Noé, que fue el fruto de su fe, obligó al cielo a cumplir lo que Dios ya había determinado hacer. Cuando tus actos le dirán al cielo: estoy listo para que hagas conmigo lo que tú quieras, lo que tú decidas. ¿Cuándo vamos a cambiar nuestra actitud, amados hermanos, para entonces poder crecer y trascender en la fe y ver las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida? Considere lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Léanlo conmigo, por favor. Y dice así, grábeselo bien. A lo largo de la historia de la humanidad, no ha habido ningún ser humano al que, sin responsabilizarse de lo propio e involucrarse en el propósito de Dios, haya disfrutado de una sola promesa de Dios para bendición. Y es que pocas veces reflexionamos en que Dios bendice aquello que ponemos delante de Él y no aquello que no presentamos delante de Él. Subraye en su mente y que se quede bien grabado en usted esta segunda sección de la expresión que tenemos proyectada en la pantalla. Y es que pocas veces reflexionamos, escuche bien esto, en que Dios bendice aquello que ponemos delante de Él y no aquello que no presentamos delante de Él. ¿Cómo espera que Dios bendiga su 90% de ingreso si usted no presenta el 10%? ¿Cómo desea que Dios bendiga el fruto de su trabajo si usted no está trabajando? ¿Cómo espera que Dios le lleve al siguiente nivel si usted no está dando ni siquiera un paso en la dirección que Dios quiere? Espero que usted me esté entendiendo, porque es fundamental que partamos de una misma idea para poder comprender qué es aquello que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Cuando nuestra actitud obedece a simplemente justificar nuestra falta de fe, siempre tendremos pretextos para decir: es que por esto yo no puedo. ¿Y sabe una cosa? Por lo general, aquellos que se justifican en que no pueden, no pueden. Y no piense usted que va a ver las promesas de Dios y que Dios va a hacer una excepción con usted. Y usted va a ser el primer ser humano que, sin mover un solo dedo, va a ver cumplidas las promesas de Dios a su vida. No ha habido en la historia un solo ser humano que vea cumplido el propósito de Dios para su vida sin que éste se responsabilice y se comprometa con aquello que Dios le prometió. Y es que cuando tenemos un entendimiento pobre acerca de la gracia y del favor de Dios, creemos que Dios está obligado, Él ya lo dijo, y Él a ver cómo lo cumple. Cantidad de personas frustradas porque Dios les prometió una pareja. ¿Pero qué hicieron? En lugar de, con sabiduría, pedirle a Dios dirección para poder discernir quién dentro de ese entorno es la persona idónea para ellos, se dejan llevar por aquellas cosas que no tienen trascendencia eterna. Y saben, necesitamos hoy más que nunca volver al Señor y aprender de Él. El Señor Jesucristo recibió la promesa de su Padre de que Él sería el camino de salvación para la redención de la humanidad. Pero para que eso sucediera, Jesús, siendo semejante a Dios,
tuvo que renunciar a ser como Dios y venir a habitar en esta forma corporal y estando en esta condición, ser obediente hasta el cumplimiento del propósito de Dios para él, para así entonces recibir la promesa. En la Biblia encontramos la historia de una mujer ordinaria que vivía en un pueblo ordinario y que enfrentaba una situación extraordinaria. Ella pudo simplemente quedarse sentada esperando que el viento de sus circunstancias cambiara de dirección, pero entendió que si algo de Dios quería, debía atreverse a esforzarse por alcanzarlo, teniendo presente que Dios nunca miente. Esta mujer actuó en respuesta a su fe y el cielo la honró. La mujer de la cual les hablo es la mujer de flujo de sangre. Y quiero presentarles aquí la imagen. Vea la imagen de la mujer de flujo de sangre. La historia de esta mujer y su ejemplo de fe hoy debería de animarnos para extendernos en fe y esforzarnos por alcanzar lo que anhelamos, recordando que haciendo lo propio, el cielo hará lo suyo. Si tú haces lo propio, el cielo hará aquello que tú no puedes hacer. Pero necesitas hacer aquello que tú sí tienes la capacidad para hacer. Y esto, amados hermanos, tenemos que entenderlo, abrazarlo y renunciar a esa actitud indiferente, donde solamente estamos esperando que Dios haga. Y no es así. Tenemos que levantarnos con una actitud renovada y estar dispuestos a luchar por aquello que Dios nos ha prometido. Ahora bien, meditemos en lo que la palabra del Señor nos muestra acerca de esta mujer. Y yo le invito, por favor, a que abra su Biblia allí en Lucas capítulo 8, versos del 43 al 48. Y mientras que lo busca, escuche con atención que voy a leer la lámina. Y la lámina dice así: una fe osada no se acostumbra a la adversidad, no acepta que una temporada se convierta en algo permanente en nuestra vida. Un creyente con una fe saludable y cristocéntrica siempre estará dispuesto a luchar por aquello que Dios le ha prometido y cuya fe le está motivando a hacer. Necesitamos ser un pueblo con fe osada. Basta ya de ese pueblo indiferente. Basta ya de ser ese pueblo cansado, de ese pueblo apático. Tenemos que luchar por las promesas que Dios nos ha dado. Y como esta mujer, la mujer de flujo de sangre, atrevernos a ir contra todo y contra todos para ver el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Si tú estás esperando que el viento de las circunstancias que está azotando tu vida cambie para tener tiempos de tranquilidad, puede ser que en algún momento las circunstancias cambien, pero no necesariamente la dirección de ese nuevo viento te llevará en la dirección del cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Necesitas entender esto. Y si tú realmente quieres que las promesas de Dios se cumplan en ti, tienes que atreverte a hacer lo propio para que Dios se glorifique a través de tu fe. Y entonces el cielo responda con aquello que prometió. ¿Acaso no te gustaría que todas aquellas promesas que Dios te dio se cumplieran en tu vida? ¿Sabes por qué no se han cumplido? Porque muy seguramente te has resignado a vivir por debajo del nivel donde Dios quisiera que ya estuvieras.
Nos conformamos con hacer lo mínimo necesario y creemos que pues ya con eso es suficiente. Dios va a bendecir, amada iglesia, solo aquello que presentes delante de Él. Y Dios no va a depositar una bendición sobre aquello que no presentes delante de Él. Necesito que lo tengas bien claro, porque solamente si logramos entender este principio es que podremos entonces movernos en la dirección que Dios quiere. Lucas capítulo 8, versos del 43 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Hay una anotación que me gustaría mencionar y es una anotación interlineal en la cual la Reina Valera nos expresa que esa mujer había gastado en médicos todo lo que tenía. Entonces esta mujer había agotado sus recursos. No los reservó para esperar que Dios hiciera, los invirtió para agotarlos y entonces darle la oportunidad al cielo de intervenir en su vida. Muchos de nosotros no estamos viendo el propósito de Dios porque nos estamos reservando. Acuérdese lo que la palabra de Dios dice: aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo y del reino de los cielos, la hallará. Esto es sumamente trascendente. Entonces, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Esta mujer ya había gastado en médicos todo lo que tenía. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Ella pensaba que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús quedaría sana. ¿Qué la lleva a esta mujer a superar las diferentes barreras que está enfrentando? Su fe. Su fe. ¿No fue el hecho de que ya estuviera cansada de estar enferma? ¿No fue el hecho, la incomodidad que le generaba el tener un flujo de sangre ya por espacio de 12 años? Pues su fe, el creer que si tocaba a Jesús, que si tan solo tocaba el borde de su manto, ella quedaría sana de su aflicción. Y dice la palabra del Señor que ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: maestro, o sea, hello. Son multitudes las que te aprietan y oprimen. No, dijo Jesús. Alguien me ha tocado porque yo sé, yo sentí que de mí ha salido poder. Esa mujer arrebató una promesa. El cielo ya le había dado luz verde para ser sanada por Cristo. Y ella se atrevió a extenderse y jugarse el todo por el todo. Ella sabía que estaba en un momento profético en el que era ahora o nunca. Y se atrevió. Yo le pregunto a usted, ¿a qué se está atreviendo para que las promesas de Dios en su vida se cumplan? Interesante, ¿verdad? La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Hija, tu fe, no fue tu incomodidad, no fue tu miedo, no fue tu frustración de haber gastado todo y continuar padeciendo esa enfermedad por ya espacios de 12 años. Tu fe es lo que te ha sanado. Vete en paz. Déjame decirte que cuando tu fe es saludable, simplemente no te permite estar inerte.
Una fe saludable no te permite ser indiferente o apático a las cosas de Dios. La fe nos permite mover montañas y conquistar lo inconquistable. Esta mujer tuvo que sobreponerse ante toda la adversidad y determinó que su fe tendría un mayor valor y significado ante sus ojos que la misma crisis por la cual atravesaba. Esta mujer, dice la Biblia, que padecía de flujo y que llevaba enferma un espacio de 12 años. Ahora, ¿qué implicaba esto? Déjame decirte que en la cultura judía y de acuerdo a la ley de Moisés, a una mujer durante su periodo menstrual debía considerársele impura y debía apartarse de todos mientras le llegaba el tiempo de su purificación. Todo lo que ella tocara debía ser considerado ritualmente impuro. Así que podemos decir que durante el periodo de su aflicción fue señalada, juzgada y relegada de su familia y sociedad. Dice la Biblia que ella gastó todo lo que tenía a manos de médicos sin encontrar la respuesta a su mal, lo cual nos deja ver que aparte de tener una enfermedad que la hacía repulsiva ante la sociedad, estaba en la calle. Financieramente hablando, ella ya no tenía nada. Ella no formaba parte del equipo de Jesús, ni siquiera podría haberse contado entre sus seguidores. Sin embargo, cuando Jesús pasó por su lado, ella tomó la decisión de enfrentarse al desafío de tocar el borde del manto del Señor, porque en su mente y en su corazón creía que al hacerlo ella quedaría completamente sana. Tuvo que enfrentar muchas situaciones, entre ellas tener que atravesar ese mar de gente que rodeaba a Jesús. Y ella decidió hacerlo todo por causa de que su fe la incomodaba más que su crisis. Tenemos que permitirle a Dios que nos incomode a través de la fe que sus promesas se están depositando en nuestro corazón, que su palabra está dando vida en nuestro interior, que las propias circunstancias. Cuando tú te mueves como resultado de lo que la palabra de Dios está produciendo en tu interior, prepárate para conquistar. Prepárate para recibir lo que Dios te ha prometido. Tal y como la Escritura nos habla acerca de esta mujer, así debemos de actuar nosotros y tener esa misma actitud. Acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos del 32 al 34. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versos del 32 al 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Tremenda palabra, palabra que nos desafía a tener una fe semejante a la de esta mujer de flujo, donde las circunstancias no nos van a detener, donde los problemas, la enfermedad, la escasez no debería de tener influencia sobre nuestra fe. Tú has sido llamado por Dios para vivir en victoria, para vivir en la esfera de lo sobrenatural y disfrutar de la plenitud que en Cristo Jesús nos ha sido concedida. Todos estos que acabo de mencionar enfrentaron aflicciones, enfermedades, escasez, tristezas, decepciones, pero más allá de todo lo malo o incómodo que pudieron experimentar, ellos a través de su fe se mantuvieron firmes en perseverar tras aquello que Dios les había prometido. No sueltes aquello que Dios te ha prometido. No renuncies a aquello que Dios te prometió, pero ten el discernimiento para separar
aquello que Dios genuinamente ha hablado a tu corazón y aquello que tu corazón te ha hecho creer que es Dios hablándote. Tenemos que aprender a discernir, amados hermanos, para entonces poder entresacar lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo que es falso, y poder entonces pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos hoy más que nunca entender que Dios desea bendecirnos y que para ello usted y yo tenemos que hacer lo propio. Dios quiere verte en una mejor posición. ¿Qué necesitas hacer para llegar a ese punto? Habrá esfuerzos en los que aparentemente no lograste mucho, pero diste testimonio al cielo de haber dado todo de ti y el cielo hará el resto. La obra de Dios, los propósitos de Dios son sobrenaturales. Pero Dios demanda de nosotros obediencia en lo poco para darnos lo más. Amén. Consideremos el siguiente pasaje y con este vamos a concluir. Y es Romanos capítulo 10, verso 11. Vamos allá. Romanos capítulo 10, verso 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Teniendo presente esto, lee por favor con atención lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice así: jamás permitas que tus circunstancias determinen el estado de tu fe. Al contrario, en medio de la adversidad, sigue confiando en Dios y demuéstrale al mundo qué grande es tu Dios. Confía en el Señor y sigue dando pasos, que todo lugar que pise la planta de tu pie, Dios te lo habrá de dar como herencia. Pero tienes que moverte, tienes que dar pasos, tienes que atreverte a salir de tu zona de confort y confiar en el Señor. Si tú te atreves a confiar en el Señor, te puedo garantizar que no te vas a arrepentir jamás. Porque cada vez que damos pasos de obediencia a la voluntad del Señor, nos introducimos a un nivel de vida que humanamente es imposible siquiera imaginar. Cada vez que das un paso de obediencia, el cielo comienza a respaldar. Me encanta esa expresión en la Escritura cuando la palabra de Dios dice que Dios se expresó de Moisés como su hombre de confianza. Moisés no titubeaba cuando Dios le pedía que hiciera algo. La fe de Moisés se extendía y él iba por todo. No se quedaba a la mitad, no se resignaba con hacer poco. Él sabía que debía entregarlo todo para que el cielo lo respaldase de forma recíproca con todo. ¿Te gustaría que Dios te respaldara con todo? ¿Qué estás haciendo ahora? Necesitas actuar y necesitas comenzar a obedecer a Dios en un nuevo nivel. ¿Te parece bien? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien esté ministrando a nuestro corazón y que en todo lo que en esta noche hemos hablado, Él esté produciendo en nosotros el querer como el hacer, para que en todo Él sea exaltado. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, que si no fuese por ti, ninguno de nosotros podría presentarse delante de tu presencia. Reconocemos que si no fuese por ti, ninguno de nosotros podría llevar a cabo lo que en tu corazón está que hagamos.
Por eso es que venimos delante de ti, suplicándote que abras nuestros ojos para ver y entender qué es aquello que tú quieres que nosotros hagamos, para que al hacerlo el cielo reciba testimonio de que nuestra fe es real y verdadera, y tú, mi Dios, lleves a cabo tu obra en nosotros. Reconocemos que lo que tú has determinado hacer por nuestra propia fuerza, ninguno de nosotros lo podrá alcanzar. Pero también a través de tu palabra hemos entendido que nos es necesario presentar nuestra vida delante de ti, nuestra obediencia, ponerla a tus pies, para que tú bendigas aquello que presentamos delante de ti. Y no pensemos que cruzados de brazos y sin presentar nada que corresponda, con un genuino compromiso y responsabilidad para con aquello que tú has hablado, vendrá simplemente por el hecho de que tú lo has autorizado. Ayúdanos a entender, Señor, que somos siervos tuyos, que somos participantes de tu gracia. Permítenos, Padre, amarte y obedecerte para que tú seas glorificado en nuestra vida. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por tu bondad y por tu gran misericordia. En Cristo Jesús.